Muy bien, pues si os parece son las 4. Agradeceros de verdad en esta ocasión acompañarnos y sobre todo la puntualidad, que sabemos que en estos eventos online es tan importante. Y nada, yo sobre todo pues agradeceros estar aquí, daros la bienvenida a esta edición de Gold Webinars que organizamos desde Dama España. Mi nombre es Marta Díaz, soy la presidenta de Dama España y es un placer daros la bienvenida en nombre de toda la asociación. Seguramente nos conocéis muchos, pero para aquellos que no nos conozcáis, Dama España es comunidad de referencia en gobierno y gestión de datos en nuestro país. Llevamos hablando hace unos cuantos años y formamos parte de un ecosistema internacional de Dama International. Al final trabajamos para impulsar buenas prácticas, conocimiento y desarrollo profesional y por ello el motivo de la organización de estos eventos temáticos que organizamos con nuestros Goal Sponsors. Hoy celebramos la cuarta edición, es la primera de este 2025, una edición que no sería posible sin nuestros patrocinadores Gold y en esta ocasión sobre todo agradecer a Capgemini, que es quien está haciendo posible el día de hoy esta organización. Y recordaros para los que nos acompañasteis en el DamaGo, que es el evento que hicimos pues el mes pasado, donde lanzamos nuestra junta, allí teníamos y empezamos a abordar este tema del espacio de datos en una enriquecedora mesa redonda. Y hoy profundizaremos más en estos conceptos y avanzaremos con una visión más completa y práctica. Y hoy contaremos con un panel de expertos excepcionales que ya os hemos ido avanzando y que os presentará José Carlos, que José Carlos es nuestro responsable de patrocinios y es además el que va a moderar y a guiar la mesa redonda. Y nada, agradeceros estar aquí y que esperamos que esta sesión os aporte valor y os anime a seguir explorando la parte de espacios de datos y sobre todo os ayude en vuestro rol a nivel estratégico, de gobierno y de gestión de datos. Y ahora sí, no me enrollo mucho más, José Carlos, que vamos a lo importante. Doy paso a José Carlos, que es también el líder de estas iniciativas como responsable de patrocinios y que va a ser el encargado de presentar a expertos, moderar el debate y a guiarnos en este viaje. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Adelante, José Carlos. Gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por asistir. Somos 51 ahora mismo. Espero que vayan sumándose más gente. Gracias a los patrocinadores en general, ¿no? Yo como responsable de patrocinador de patrocinios, pues lo tengo muy presente, ¿vale? Sin los patrocinadores en general, ahora hablaremos de Capgemini, pero sin el conjunto de patrocinadores que tenemos en Dema España, pues no podíamos hacer muchas cosas de las que hacemos, ¿no? Entre ellas esta iniciativa de World Webinar, pero también hacemos otras cosas como eventos y como formaciones, donde al final, aunque seamos una organización sin ánimo de lucro, pero necesitamos ese apoyo financiero, vamos a decirlo así, para poder hacer cosas. Así que desde aquí, gracias a todos los patrocinadores y en especial a Capgemini, porque Capgemini es el patrocinador estrella de hoy, de la sesión de hoy. Este webinar está patrocinado por ellos, así que gracias por ayudarnos a hacer realidad este webinar. Vamos a hablar de espacios de datos y es una cosa que me interesa mucho porque no tengo mucho conocimiento sobre espacios de datos, lo cual es genial porque encima de moderar voy a aprender. Así que me parece un buen plan. Vamos a estar 1 hora y media, más o menos. Quiero dividir el webinar en 4 bloques. Primero haremos una visión general, ¿no? Aterrizaremos el concepto de espacio de datos dentro de la estrategia europea. Luego hablaremos de gobierno y soberanía del dato. Yo que trabajo en una compañía aérea y que tenemos que gobernar datos y sé lo difícil que es dentro de una organización, pues imagínate gobernar datos de todo un espacio europeo donde se van a conectar múltiples organizaciones, ¿no? Yo creo que el reto es importante. Hablaremos un poquito del punto de vista técnico, aterrizaremos cositas de a qué nos referimos con espacio de datos. Es un data warehouse, un data lake, tiene componente técnico, es solamente un framework de compartir, pues intentaremos situarlo. Y luego, creo que lo más interesante lo dejamos para el final, que es situación actual, cuál es el nivel de madurez de los espacios de datos, casos de uso. Intentaremos enseñar algún caso de uso, hablar de algún caso de uso real y luego evolución futura. Esa es un poco la dinámica que vamos a seguir durante esta 1 hora y media y al final dejaremos 15 minutos para preguntas. Id dejando las preguntas los que tengáis algún interés concreto en algo en el chat o no sé si hay habilitado un... Sí, hay una sección de preguntas y respuestas, con lo cual si las vais dejando por ahí, pues luego las que den tiempo las lanzamos. ¿Vale?
vamos a hablar de la gente importante en este webinar, que son los panelistas. Eh, Tenemos suerte porque tenemos varios sectores representados. Hay una consultora, por supuesto, es Capgemini. Ahora presentaré a la representante de Capgemini. Pero también hay representante de organización pública y luego de una organización europea sin ánimo de lucro que juega un papel importante en este tema de los espacios de datos. Así que empezamos. Empezamos con Keren Bachmann, que es actualmente del equipo de Insights and Data de Capgemini, liderando la estrategia y el go-to-market de proyectos de datos e inteligencia artificial para el sector público. Hola, Keren, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos, encantada. Seguimos con Cristian Cobas López, con más de 18 años de experiencia trabajando en la administración pública, es director de la Oficina del Dato en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, órgano que en términos generales aglutina las competencias en materia de estadística pública, protección de datos y gobierno de datos. Buenas tardes, Cristian. Hola, buenas tardes a todos. Y el último panelista es Mariano Blayandeu, que es director de Delivery de ITSA. ITSA es la International Data Space Association, centrando su labor en el desarrollo de la economía del dato a través de los espacios de datos. Con lo cual, tú esto de los espacios de datos lo vives, lo tienes muy presente. ¿No, Mariano? Todos los días, digamos. Hola, Todos los buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vale, pues empezamos. El otro día estuvimos preparando un poco los temas, ¿no? No hemos preparado un debate muy guiado. Los que me conocéis no me gustan los debates muy guiados. Yo creo que el valor está en la espontaneidad. Así que sí hemos preparado algunos temas. No voy a dirigir preguntas. Yo voy a ir soltando temas y feel free los tres para daros vuestro punto de vista. Incluso solapar o complementar el punto de vista de cualquier otro compañero, ¿vale? No son preguntas solamente dirigidas a una persona, sino que podéis hablar todos. Yo simplemente intentaré cuadrar los tiempos para que no se quede ningún tema importante y que hablemos todos. Así que lanzo la primera pregunta para empezar, ¿vale? No sé mucho el espacio de datos, pero algo me he informado y lo que he visto es que los espacios de datos encajan dentro de lo que es la estrategia europea de datos, ¿vale? Entonces yo creo que es bueno que pongamos un poco en contexto y hablemos de esa estrategia europea de datos. ¿De qué va esto de la estrategia europea de datos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el alcance de esa estrategia? Si queréis, cojo yo el testigo por la parte un poco de lo que me toca de administración pública, introduzco y como tú has dicho, José Carlos, pues vamos complementando. A ver, la estrategia europea de datos viene de 2020. ¿Vale? En su momento la comisión visualizó que los datos iban a ser, o eran ya en su momento, un activo muy importante del cual poder sacar y extraer mucho más valor del que se extraía entonces. Y un poco lo que se trató es poner negro sobre blanco un poco la evolución en años futuros de lo que iba a ser líneas generales que permitieran dar valor a los datos, pero siempre de forma muy compatible con los valores europeos. Yo creo que esto es lo que le hace diferencial en concreto a esto de los espacios de datos que estamos tratando hoy, pero que todo nace, como vamos a ir viendo, de la propia estrategia. Entonces, valores europeos, pues protección a las personas, protección a la competitividad, justicia, etcétera, etcétera, que bueno, cambian un poco el paso de cómo se implementa la compartición de datos en otros países, en otros territorios. Aquí se pone, yo creo, desde mi punto de vista, en el centro esos valores. En otros territorios se pone en el centro muchas veces una organización única que viene a ser un gobierno o múltiples organizaciones privadas, como puede ser en el modelo americano. Entonces, bueno, esto digamos que federa un poco, democratiza el modo de compartir y acceder a los datos y lo hace de forma diferente. La estrategia se traduce en cuatro grandes áreas. Una de ellas son los espacios de datos, que comentaremos durante toda la sesión. Pero bueno, propone un marco de gobernanza intersectorial con unas reglas y con unas normas que se irán aprobando, como me imagino que también iremos viendo a lo largo de la sesión durante el tiempo. Propone una parte también muy importante que es el tema de las competencias, la divulgación y la capacitación de las personas. Obviamente propone mecanismos de financiación para el impulso de lo que subyace a la estrategia, entre ellas la parte de espacios de datos, y el último punto serían los espacios de datos.
bueno, qué es lo que qué es lo que nos ocupa. Entonces, ¿qué es en relación a la estrategia un espacio de datos? Bueno, pues es un espacio, digamos, virtual donde los datos se pueden compartir de una forma segura, con datos de calidad, de una forma soberana, y donde se ponga precisamente en valor los valores con los que se ha diseñado la estrategia, ¿vale? Esta estrategia, como digo, es de 2020, y justo hace unos meses, un poco por el auge han cambiado mucho las cosas desde 2020 hasta hoy, sobre todo en el plano de la inteligencia artificial, con lo cual de forma adyacente también ha cambiado el tema de los datos. Entonces, hace unos meses se ha diseñado otra estrategia, o se está en proceso que se está en proceso de implementación por parte de la Comisión, también de la Unión Europea. Se llama EU Content AI, y entre los 5 ejes de desarrollo que tiene la estrategia, vuelve a poner el foco en el valor de los datos como complemento para el desarrollo de la inteligencia artificial, y concretamente en su eje segundo contempla bueno, una actualización de la estrategia del dato de 2020, un poco pues eso, como actualización a la realidad que nos ocupa en este momento, y como base para la cual, o con la cual disponer de datos de calidad e interoperables para la alimentación o para el desarrollo de inteligencia artificial. También vuelve a actualizar la parte de financiación, que alcanza en lo que ha planteado la estrategia hasta 200.000 millones de euros para el desarrollo dentro de toda la estrategia, y una de estas partes es la parte del dato. En términos generales, introducción... Buena introducción. Gracias, Cristian. Entonces, estamos hablando de convertir Europa en un hub global de datos, ¿no? Por lo que he entendido, y de hacer una economía basada en el dato. ¿Es esto? ¿Quién quiere profundizar? No sé si... Vale, Dale. sí, un poco yo. A ver, yo creo que sí, o sea, al final cuando hablamos de convertir a Europa en un hub de datos, en un espacio de economía de datos, data driven, ¿no? Yo creo que nos referimos a generar todo el valor y explotar realmente ese valor, ¿no? A partir de los datos, ¿no? A partir del uso, bueno, responsable, del uso compartido, como decía Cristian, y reutilizable de los datos entre sectores y países. Yo creo que esos data spaces en Europa permiten justamente eso, ¿no? Como fomentar esos entornos comunes, esa interoperabilidad que mencionaba Cristian, esa seguridad donde, bueno, distintos organismos, players, actores, ya sean públicos, privados, mix, puedan intercambiar datos y explotar esos datos bajo un hub, ¿no? Y bajo reglas que estén claras, ya sea, bueno, de gobernanza, de protección de datos, de beneficio mutuo. Y yo creo que, bueno, esta lógica de hub de datos, ¿no? Por un lado tiene la parte más comercial y de explotación económica del dato, pero bueno, también va a estar este enfoque un poco más basado en la soberanía digital, en la ética, en los beneficios, ¿no? Que nos trae la interoperabilidad y en la confianza de ese uso de datos, ¿no? Yo creo que esa combinación o coexistencia de ver el hub de datos, como decías, desde una parte más de negocio y explotación de datos, y desde una parte más bueno, de ética, de aprovechamiento, de confianza, es lo que hace, ¿no? al data space como lo plantea Europa. Gracias, Keren. No sé si Mariano quiere añadir algo más. Sí, gracias. Sí. Pues yo, por mi lado, querría comentar, ¿no? que el papel de los espacios de datos en Europa obviamente ha venido muy influenciado por la política de financiación que ha tenido la Comisión Europea. Entonces, como no te sé decir exactamente, pero como hace unos 5 o 6 años empezaron a invertir de una manera significativa, y empezaron primero con lo que se llama a nivel europeo CSAs, que son proyectos preparatorios, ¿vale? Desde hace algún tiempo se han empezado a lanzar proyectos sectoriales, también como aquí en España, pero a nivel europeo, que se llaman Common European Data Spaces. Y hay uno por cada sector o por cada uno de los sectores principales. Lo curioso
de esto y lo que te hace reflexionar es que, bueno, pues estos proyectos se están lanzando muy a la europea, ¿no? Entonces, lo que financia la Comisión Europea realmente es, digamos, la espina dorsal de lo que es el espacio de datos, ¿no? Y utilizando esa columna vertebral, las iniciativas nacionales y regionales se van a conectar. Es decir, vamos a tener algo común, pero eso común no es algo centralizado, sino que es algo distribuido y en donde las iniciativas nacionales tienen un protagonismo muy importante. Eso también lo digo por si entre en la audiencia, ¿no? O alguien que vea el vídeo luego dice, bueno, es que nos gustaría formar parte de uno de estos proyectos de espacio de datos europeos sectoriales, pero no hemos entrado en el consorcio. No te preocupes, queda todavía mucho que hacer. Lo que va a proporcionar ese espacio es, insisto, la columna vertebral y a partir de ahí iremos, habrá muchas otras posibilidades para nutrir ese espacio de datos con las iniciativas nacionales y regionales. Con lo cual, lo que marcará, por lo que has dicho, Mariano, lo que marcará la velocidad de estos espacios de datos es un poco la implicación de los países, ¿no? Europeos, ¿no? Efectivamente. ¿Solo de los países o también de instituciones privadas que apuesten por los espacios de datos? ¿O primero van los países para crear la infraestructura necesaria? ¿Cómo lo veis? Yo creo que ambas. La experiencia que tenemos con consorcios de este tipo de proyectos es que hay tanto iniciativas privadas como luego también hay iniciativas públicas. Estamos, yo personalmente, muy en contacto con el proyecto de movilidad y con el de turismo. Y ahí, por ejemplo, tenemos un actor que es EONA X, del que hablaré luego, y que es una entidad privada. O sea, es un espacio de datos que se creó pues, con la iniciativa de las Olimpiadas en París y que, bueno, pues es una iniciativa francesa que es privada, ¿no? Y que, bueno, pues están ahí, o sea, que sí que tienen que coexistir todos. Genial. Seguimos contigo, Mariano, porque tú trabajas en ITSA. ITSA es la International Data Space Association. Tengo interés en conocer cuáles son las principales organizaciones, tanto públicas como privadas, que están detrás de los espacios de datos y qué rol juegan en estos espacios. Sí. Pues mira, si quieres, a modo de introducción, te cuento brevemente algo de ITSA. El hecho de formar parte de ITSA te da la posibilidad de hablar un poco de la historia de los espacios de datos. Entiendo que para mucha gente es algo muy nuevo. Nosotros, afortunadamente, podemos echar la vista atrás y el concepto de los espacios de datos surgió como hace unos 10 años en el entorno académico, en un instituto de investigación en Dortmund que se llama Fraunhofer, y después de un par de años, viendo que el concepto tenía bastante tirón y que funcionaba muy bien, se hizo un spin-off de ese instituto de investigación y ese spin-off es ITSA, IDSA. Durante unos años, pues me cuentan algunos colegas que llevan mucho tiempo que estuvieron como predicando en el desierto, pero en un momento dado surgió esto que hemos comentado, ¿no? La iniciativa de inversión por parte de la Comisión Europea dentro de lo que son los espacios de datos y bueno, pues eso generó mucho interés y mucha atracción en el tema y nosotros pues como ITSA pues hemos ido con esa evolución de los espacios de datos. Ahora mismo nosotros tenemos, podéis verlo en la página web, tenemos 183 miembros en nuestra asociación. Como han mencionado, somos una asociación sin ánimo de lucro y que básicamente, como nosotros hacemos básicamente todo con los miembros de nuestra asociación. O sea, nosotros tenemos pues, una plantilla reducida y lo que siempre intentamos es dar un nivel mínimo de coordinación de las actividades, pero son nuestros miembros los que participan. Y participan, bueno, pues en lo que probablemente si alguien nos conoce, nos conocerá por ello, ¿no? En el RAM, Reference Architecture Model, es una arquitectura de referencia para construir espacios de datos. Luego tenemos algo que le llamamos el Rulebook, que es una serie de guías y de consejos de los pasos que se deben seguir desde el punto de vista funcional, de negocio y de gobernanza para establecer lo que es el espacio de datos. Luego tenemos un programa de formación. Nosotros no damos formación, pero generamos lo que llamamos DSBook, el Data Space Book of Knowledge, y en función de ese contenido, pues algunos de nuestros miembros que quieran dedicarse a eso pueden extraer el contenido y convertirse en proveedores de formación de los espacios de datos. Luego, aparte, seguramente habréis oído hablar de los conectores de espacios de datos, ¿no?
¿no? Que tenemos que tener un conector. Nosotros no desarrollamos conectores, no desarrollamos software. Lo que sí que hacemos es mantener una especificación que permite aproximadamente, creo que la lista está en unos 25 o 30 proveedores de software, que son los que sí que desarrollan conectores, que bueno, que son homologables o certificados y tal. Eso sería un poco a lo que nos dedicamos nosotros. Lo que comentabas tú de las otras asociaciones, pues nosotros le llamamos nuestros compañeros de viaje. O sea, un espacio de datos para mí es como un móvil potente, con una pantalla estupenda, pero si no tiene aplicaciones, ¿de qué te vale un móvil? De nada. Un móvil potentísimo no te va. Entonces, un espacio de datos, si no tiene un caso de uso, si no tiene unos modelos de negocio y si no tiene unos proyectos y un ecosistema alrededor, no vale de nada. Por eso nosotros siempre hemos entendido que necesitamos compañeros de viaje. Uno de los compañeros de viaje es GaiaX, que lo conoceréis, pues ellos tienen el Trust Framework, que digamos el contenedor donde va dentro el espacio de datos. GaiaX no se limita a lo que son los espacios de datos. Con la tecnología que promueve GaiaX puedes hacer otras cosas aparte de espacios de datos, pero por supuesto son muy útiles para los espacios de datos. Luego también trabajamos mucho con Fireware, probablemente lo conoceréis, tiene foco en open source, smart cities, y últimamente han desarrollado también un conector para espacios de datos. Y otro de las asociaciones más o menos de nuestro perfil, pero con otro alcance y otro foco, es BDVA, que es Big Data Value Association, que bueno, pues se inició con el foco en el Big Data, ahora está haciendo muchas cosas en la inteligencia artificial y también pues es una asociación que promueve la innovación tecnológica. Nosotros a nivel nacional pues colaboramos con el hub de GaiaX en España, que están haciendo un trabajo fantástico en cuanto a cultivar el ecosistema y tal. Y bueno, pues luego también con gente como Bydata, Tecnalia, I2CAT, Mondragón, Indesia, pues trabajamos con todos ellos. Pues muchas gracias, Mariano. Nos ha hecho una foto muy completa de organizaciones que están en torno a los espacios de datos. Cerramos el primer bloque. Ya tenemos claro un poco cuál es la estrategia europea, cómo encajan los espacios de datos y quién ayuda, ¿no? Quién está empujando a hacer todo esto. Vamos con uno de los bloques con más contenido o más potentes, que es el de gobierno y soberanía del dato, ¿no? Vamos a empezar a hablar de normativas. Si yo me planteo que el gobierno del dato es complejo en cualquier organización, pues lo que decía un poco antes, ¿no? Imagínate en una organización europea donde hay un montón de asociaciones de todo tipo que van a compartir y a utilizar datos de otros, ¿no? Con lo cual, he leído algo de la Ley de Gobernanza de Datos, la DGA, que como que es un instrumento fundamental para los espacios de datos, pero os quería preguntar un poco por qué es tan importante y cómo se asegura esa privacidad, seguridad, ownership de todos los datos que hay en el espacio de datos. ¿Quién se atreve? Pues le doy yo, si queréis. A ver, yo creo que, a ver, un poco partiendo de la estrategia que mencionábamos al principio, la parte normativa comprende, entre otras, o podría comprender entre otras, la ley de gobernanza de datos, la ley de datos, incluso la ley de inteligencia artificial, aunque un poco más relacionada en otro plano. Y además, fijaos que el modelo de regulación con respecto a otros mecanismos que ha utilizado tradicionalmente la Unión Europea es diferente, porque aquí las leyes son directamente aplicables, no requieren transposición por parte de los Estados miembros, con lo cual obligan a su aplicación. Entonces, para mí, fundamentalmente, en el centro de todas las normativas o el conjunto de normativas que le son aplicables, más allá de la ley de gobernanza de datos, está la ley de protección de datos, como decía al principio, protección a las personas y protección a la competencia. Eh, Todas ellas, todas estas normativas, en todas estas normativas prevalece sobre todo la cuestión de la privacidad, no entran en conflicto, no permiten que entren en la compartición de datos, no permite que entre en conflicto con la privacidad y le da un rol absolutamente primario. Dicho esto, por ejemplo, la ley de datos está un poco más enfocada a la compartición y el acceso a datos,
que se utilizan, bueno, que se generan más que se utilizan desde dispositivos conectados, muy relacionado con la parte de Internet de las cosas, servicios en cloud, etcétera, etcétera. Y la parte que comentaba José Carlos de la ley de gobernanza de datos sí que establece ya concreta determinados tipos o mecanismos de cómo van a funcionar las cosas en la compartición de datos. Concretamente, obliga tanto a organizaciones en general, públicas o privadas, y establece como 3-4 áreas de aplicación bastante grandes. El primer área de aplicación sería la reutilización de datos. Obliga, como he dicho antes, a organizaciones públicas y privadas a seguir determinadas reglas en la compartición de datos, en la reutilización de datos más bien. Incluso establece la posibilidad de que desde las organizaciones públicas se acceda a determinados tipos de datos privados bajo un modelo de compensación que habría que determinar en cada caso. Y en el plano de las organizaciones públicas, que es donde un poco más en mi caso me muevo, lo relaciona mucho también con la normativa de datos abiertos, ¿vale? Un poco en ese espíritu de transparencia, provocando y promoviendo la reutilización de datos, la publicación en un primer lugar de datos abiertos, que viene por otra normativa, y la reutilización de esos datos. Otra de las grandes partes de la ley sería la regulación de los servicios de intermediación de datos, basado también en la confianza, es decir, servicios o entidades intermediarias entre productor y consumidor de datos que, digamos, vienen a enriquecer los datos, pero que tienen que cumplir determinadas condiciones para ejercer ese rol. Y digamos que la Unión Europea certifica y registra que las organizaciones de intermediación de datos, digamos que están acreditadas, ¿vale? Y bueno, por otra parte, yo creo que como esto de los espacios de datos y el dato en general está en constante evolución, también introduce una organización, un organismo que es el Comité Europeo de Innovación en materia de datos, que se encarga un poco de vigilancia y evolución de toda la normativa y todo, digamos, del estado del arte en materia de datos. Y por último, un concepto que se me había ido y que es singular, que también introduce la Data Governance Act, es el altruismo de datos. El altruismo de datos, que viene a ser como algo, como una cesión voluntaria de datos, bien públicos, bien por parte de personas privadas o individuales o por parte de organizaciones, pone a disposición de otras organizaciones, de otras personas, determinados datos, sobre todo con un enfoque destinado a innovación, investigación y, digamos, evolución social en términos generales. Esto es un concepto bastante novedoso. No regula o menciona el intercambio monetario y sí que indica que esto tiene que ser de forma totalmente voluntaria y bajo, obviamente, unas determinadas reglas de seguridad y confianza que vienen recogidas en todo el texto de la ley. Genial, Cristian, gracias. Luego lo haremos, si tenemos tiempo, hay una pregunta o un tema. Quería hablar del altruismo de datos, porque parece que estamos hablando de mercado de datos, con lo cual el tema del altruismo, a ver cómo encaja en un mercado, ¿no? Quería preguntaros también la relación entre el gobierno de datos clásico, vamos a llamarlo así, el que hacemos cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, y la diferencia la relación que tiene con el gobierno de un espacio de datos. ¿Se parece? ¿No se parece? Hablamos también de políticas, procesos y roles. ¿Qué hay de común? ¿Qué nexo tienen en común el gobierno del dato aplicado en organizaciones privadas, públicas, pero a nivel Yo, organización? si queréis, hago Sí. una pequeña introducción al respecto, Sí. ¿vale? A ver, yo creo que el gobierno del datos per se, o la gobernanza, ¿no? Tanto en el modelo más clásico como en el modelo de espacios de datos, sigue los mismos criterios, es decir, hay una semántica, hay seguridad, calidad, una ontología común, etcétera, pero tiene un distinto enfoque. Yo creo que, bueno, sí, o sea, el buen gobierno en ambos casos es fundamental, ¿no? Pero pasamos de gobernar a lo mejor datos de una sola organización de manera cerrada, donde a lo mejor no hay data sharing, etcétera, a gobernar relaciones de datos entre distintas organizaciones, ¿no? Entonces,
yo lo veo un poco como pasar de una lógica más jerárquica, ¿no? Y estructurada a una lógica federada y colaborativa. Y aquí van repitiéndose y apareciendo estos términos como federación de datos, colaboración de datos y demás, que los vamos a seguir viendo, ¿no? Pero al final yo creo que la clave aquí está en que el modelo de gobernanza del que hablamos no lo va a definir un actor en particular, como solemos estar acostumbrados, ¿no? Sino que se va negociando, diseñando, maquetando, armando conjuntamente entre distintos players para que todos operen bajo este mismo set de reglas compartidas y auditables. Y en ese sentido también yo creo que estos organismos que al final van a marcar un poco los estándares y las reglas del juego son fundamentales para que luego haya una manera de abordar esta gobernanza y otros componentes del data space de manera colaborativa y también justa, ¿vale? Ok, gracias, Karen. Si queréis, aquí puedo hacer quizá un par de apuntes. Yo creo que el gobierno de datos es el clásico, ¿no? que se llama, eso va enfocado a los datos, y luego está el gobierno dentro de los espacios de datos. Eso es más cómo van a colaborar todos los actores y todos los participantes. Yo creo que eso es una de las características principales de los espacios de datos y que lo diferencia clarísimamente respecto a otros modelos. Y es que las reglas de gobernanza son abiertas, son democráticas, son claras, todo el mundo sabe cuáles son las reglas, y eso yo creo que también lo hace pues bastante importante, ¿no? Bastante reseñable. Quizá yo creo que cabe aquí algo que para mí también es importantísimo, y es el tema de los datos. Yo oigo gente por mi trabajo, gente que dice, bueno, ¿y cómo puedo entrar en el mundo de los espacios de datos? ¿Cómo puedo hacerlo ya? Entonces yo siempre digo, ojo, ese es el último paso de una serie de pasos que tienes que dar, establecer esto, gobierno de datos, calidad del dato, es decir, como yo digo, para abrir la puerta de tu casa tienes que tenerla en orden, ¿no? Si no, el invitado se pierde. Entonces hay que tener ojo, porque ahora todo parece, bueno, financiación para espacios de datos, todo el mundo quiere estar ahí, pero antes de eso tienes que haber puesto en orden la calidad y el gobierno y todo. Está claro. Nosotros lo sufrimos también a nivel interno, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere hacer cosas con IA o con temas muy sexys dentro de las organizaciones, pero como no esté el dato bien gobernado, con calidad, pues al final lo que vayas a hacer pues tiene poco valor. Me quedo con un concepto que es que el gobierno del dato en espacios europeos no solo gobierna el dato, sino también las relaciones entre los diferentes actores, ¿no? Que eso es importante. Vale, quiero hablar de soberanía del dato, ¿vale? Hablando de relaciones entre diferentes actores, ¿cómo garantizamos que el dueño mantenga control sobre esos datos? ¿Vale? Porque se comparten, pero tiene que haber un control por parte del dueño sobre quién, cuándo y a qué precio se utilizan sus datos. ¿Eso está regulado? Primero yo diría que definamos, ¿no? Por si hay alguien que, digo que al final son muchos términos y a lo mejor conviene un poco definir, ¿no? O por lo menos lo que entendemos por soberanía, ¿no? Yo al final lo entiendo como esa capacidad, ¿no? De, bueno, ya sea de empresas, o sea, organizaciones o estados o individuos, en que se pueda o sea, controlar esos datos, ¿no? Esas infraestructuras y esas decisiones tecnológicas de estos ecosistemas sin depender de actores externos que puedan imponer condiciones contrarias a sus intereses en algún punto, ¿no? Y yo creo que en los data spaces esto va a significar, ¿no? Que los participantes, bueno, vayan y definan en cómo se usan esos datos, en cómo se accede a esos datos, en cómo se protege esa información que van generando y manteniendo esa autonomía sobre sus activos, pero no sacrificando esa colaboración y ese data sharing que justamente se busca a partir de los databases, ¿no? Y yo creo que un punto clave es entender que bueno, esta soberanía no es solamente proteger el dato, ¿no? Que era un poco la definición, sino también habilitar su uso y compartirlo, pero bueno, entender que hay condiciones, ¿no? Que van a tener que responder a estos intereses del owner, ¿no? Del data owner, del titular de los datos, ¿no? Yo creo que es también un cambio de paradigma, ¿no? Al final el control no se pierde al compartir, ¿no? Porque se está ejerciendo activamente mediante políticas bien definidas de acceso, trazabilidad de esa información, consentimiento bueno, que vaya surgiendo, o sea, ese consentimiento dinámico, ¿no?
y acuerdos que haya entre partes. Y yo creo que hay mecanismos también que van a garantizar técnicamente este uso controlado de alguna manera y seguro, ya sea a partir de las infraestructuras federadas, que hayan políticas de uso, ¿no? Embebidas en los catálogos de los datos, contratos inteligentes, bueno, ahora se habla mucho de la tokenización, y bueno, otros mecanismos auditables que puedan existir y que también se están definiendo, valga la redundancia. Cristian, no sé si prefieres tú darle y cierro yo luego. Bueno, yo muy brevemente, yo creo que el concepto de soberanía del dato se implementa dentro de un espacio de datos no solamente en el plano técnico, más asociado, como ha dicho muy bien Keren, más asociado clásicamente y un poco en el perfil de tecnología que yo creo que tenemos la mayoría de los que podemos estar en este espacio, en este webinar, también va más allá y pretende asegurar en el plano legal que verdaderamente las condiciones que se han establecido dentro del espacio de datos para compartir, para acceder, para utilizar esos datos se siguen cumpliendo una vez que los usuarios acceden al espacio de datos. Bien. Sí, quizá para cerrar, yo creo que los términos aquí son importantes. La palabra soberanía se utiliza mucho y hay que ponerle de alguna manera un apellido, ¿no? Solo con soberanía da lugar un poco a confusión, porque se utiliza para dos cosas: soberanía en cuanto al ámbito territorial, que muy bien habéis descrito, y luego soberanía en cuanto al modo en el que se comparten esos datos, ¿vale? Son cosas que no necesariamente van relacionadas. Entonces, son importantes las dos cosas, y una de las funciones que garantizan los espacios de datos es la compartición de esos datos de manera soberana. Incidir en que compartir no quiere decir transferir ni intercambiar. Entonces, hay una frase que tengo ya acuñada, es que la mejor manera de compartir datos es dejarlos en donde están, ¿vale? Los datos en un espacio de datos no se mueven, se dejan en donde están, cubiertos por el conector de ese espacio de datos que controla mediante las políticas que se definen qué tipo de operaciones y de acciones se pueden hacer sobre esos datos. Si hay algunos datos que viajan de un participante a otro, son los metadatos, ¿vale? Para así tener una copia de cuál es la descripción de los datasets que se pueden compartir, pero el dato en sí se deja en donde está. Y eso yo creo que es importante, y también mucha preocupación que tiene la gente sobre ese tema. Los espacios de datos no mueven datos. Me parece interesantísimo esto que acabas de decir, Mariano, porque no lo tenía. Yo pensé que sí se movían datos y sí se descargaban datos de un espacio de datos, con lo cual entiendo que ya nos salimos un poco del guión porque me ha interesado mucho esto, perdona la con Mariano, pero entiendo que si no puedes descargar datos, el espacio de datos no solo provee del dato, o del acceso al dato, sino también de la capacidad de explotarlo ahí mismo, dentro del espacio, ¿no? Claro. Eso es justamente lo que te da el conector de espacio de datos, es esa puerta que te permite entrar, utilizar lo que ves detrás de esa puerta, pero bajo las políticas que tú has definido. Es decir, yo pongo a disposición, la palabra compartir es un poco equívoca, ¿no? Pongo a disposición mis datos bajo ciertas condiciones. Este participante puede utilizarlos para esto durante este tiempo. Y tú guardas completamente el control. Como digo, por supuesto, los metadatos sí que viajan, pero el dato en sí se dejan donde está. Genial, genial, súper interesante. Hablabas de un concepto de soberanía. Vamos a poner otro concepto, que es el de mercado de datos, ¿vale? ¿Realmente se venden los datos? O se vende, vamos a corregir, ya no se venden datos porque no se traspasan los datos, ¿no? Como acabas de decir, no se descargan, pero se vende el acceso al dato, ¿vale? ¿Pero es la única forma de compensación? ¿Compensación monetaria? ¿O hay otros tipos de colaboraciones? ¿Quién quiere? Bueno, Cristian. no sé. ¿Te doy yo? Sí, dale, dale. Como queráis. A ver, desde el punto de vista de la administración, se me ocurre un ejemplo muy básico y claro, que además está regulado y es uno de los espacios de datos, la punta de lanza de los espacios de datos, que el espacio europeo de datos de salud.
donde no se pone el foco en la monetización en el sentido estricto empresarial del intercambio de datos o la participación dentro del espacio de datos, sino que se persigue que el modelo de atención en el ámbito asistencial a las personas dentro de todo el territorio de la Unión Europea sea mucho más eficiente, precisamente estableciendo los mecanismos de compartición seguros, de compartición de datos. En el ámbito primario, que vendría a ser una atención directa a las personas, y en el ámbito secundario, que viene a ser la reutilización de forma segura, con todas las salvaguardas, de los datos de salud que ponemos a disposición o que se ponen a disposición del espacio de datos con fines de investigación e innovación. Esto puede generar no solamente beneficios económicos para las organizaciones, sino que puede generar claramente beneficios sociales, pues, por ejemplo, en temas de investigación para nuevos fármacos, para vacunas, para, no sé, nuevas formas que mejoren la vida de las personas en general. Entonces, no solamente la monetización tiene que verse con un prisma, bajo el prisma económico. Bajo el prisma económico, ¿no? O sea, de la monetización, también añadir a mi compañero que hay distintos modelos, ¿no? Al final va a depender del tipo de espacio de datos, de los players que estén involucrados, del enfoque del modelo, de los casos de uso que se desarrollen, pero no tiene que ser directamente una venta de datos, ¿vale? Puede ser un intercambio de datos, un licenciamiento, modelos de compensación, también obviamente el data sharing sin un objetivo monetario y el altruismo, ¿no? Que vamos a hablar yo creo en un rato. Pero, a ver, yo creo que hay distintos modelos de negocio y bueno, cada uno se va a adaptar al sector y a la industria de espacios de datos que se quiera desarrollar, ¿no? O sea, suscripciones, membresías, pago por acceso a datasets a través de APIs, pago por uso derivado, ¿no? Al final, si quiero entrenar un modelo de IA o de Agentic, como se habla ahora, a lo mejor utilizo esos datos para un fin secundario, que sería ese entrenamiento del modelo de IA. Y bueno, creo que sí, que hay distintos modelos, ¿no? Y no siempre se va a pagar por ese dato. A veces es simplemente que se colabora, que se intercambia o mismo que se aprende, ¿no? Siempre yo creo que lo importante es tener en la cabeza que la relevancia en ese uso de los datos no solo es innegable, sino que cada vez se va a utilizar más, ese uso se va a democratizar y en esa democratización y compartición, ¿no? Sí vamos a encontrar cada vez distintos modelos de colaboración porque, bueno, hay muchos casos de uso, hay muchos sectores, hay muchas industrias, hay muchos modelos distintos, no podemos encasillarlo en un único modelo y por ende van a surgir muchísimas maneras de trabajar en este data sharing y data exploitation. Si acaso para complementar lo que vosotros habéis comentado, me parece bastante interesante, es que yo al menos estoy al tanto de 4 experiencias de espacios de datos que son sostenibles financieramente. Os dejo aquí en el chat el nombre porque aquí todos son siglas y todos son palabras raras, pero una es el de EONA X, que es el que he comentado, que se construyó de cara a las Olimpiadas en París. Me consta que son financieramente sostenibles. Luego tenemos MDS, en Mobility Data Space, es una iniciativa centrada en el ecosistema alemán para aplicaciones de movilidad. Luego Catena X en el sector de la automoción, y se empezó también en Alemania, pero ahora está también con algunos fabricantes franceses y me consta también que están, bueno, pues en China, en Estados Unidos intentando contactar. De hecho, hay un hub de Catena X en España, en algún sitio del País Vasco, no me acuerdo de la ciudad exactamente. Y luego está el CSN, que es está para supply chain, es decir, es de un fabricante y entonces lo que ha hecho ha sido integrar todos los proveedores de piezas y de accesorios dentro de un espacio de datos. De hecho, en enero organizamos desde ITSA organizamos un webinar en donde estuvieron Catena X, EONA X, compartiendo su experiencia desde el punto de vista de negocio. Es fácil tenerlos para que compartan su experiencia desde el punto de vista técnico, pero esa vez conseguí traerlos. El webinar además fue
en castellano, y contaron un poco cómo arrancaron y cuál fue pues, el modelo de financiación inicial. Normalmente los espacios de datos tienen una financiación inicial de administraciones públicas, pero luego, claro, tienen que encontrar un modelo de negocio que sea sostenible. Y bueno, pues estos 4 al menos sí que lo han encontrado, aunque no es sencillo, pero bueno, están ahí y hay ejemplos en los que nos podemos mirar. Muy bien, gracias a los tres. Si queréis, acabamos el bloque de gobierno y soberanía con el tema del altruismo de datos. Me parece muy interesante porque al final hablamos de una compartición voluntaria y sin recompensa. Ah, ¿está orientado más a administraciones públicas o también al ámbito privado? Es decir, ¿las organizaciones privadas entran en este juego de compartir datos de forma altruista o simplemente es tema de administración pública porque hay un afán de mejorar el bien común, de colaborar, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo veis? Bueno, simplemente por acotar un poco y creo que aquí les dejaremos el podio a Cristian, que bueno, que Sí. trabaja en la administración pública, pero bueno, yo creo que esto no se resume solamente a administraciones públicas. O sea, obviamente la administración pública con estos datos, bueno, puede facilitar políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Mejorar la vida del ciudadano, mejorar la accesibilidad. La accesibilidad es un tópico, un hot topic, como diría yo, que es fundamental y que en cualquier pliego de espacios de datos se habla sobre la necesidad de generar esa accesibilidad y esa facilidad, ¿no? Y personalización de los servicios públicos para el ciudadano, pero yo creo que no se limita solo a eso, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, los centros I+D+I sí que generan muchísimo impacto socioeconómico, ¿no? Gracias a esta disponibilización de los datos, porque, bueno, impulsan la ciencia, impulsan la investigación, impulsan la innovación. Yo creo que no se limita solo a la administración pública, si bien obviamente suele estar muy asociado a ella. Esto es una opinión personal. Y después simplemente a modo de conclusión, mencionar algunos pilares que para mí son fundamentales en lo que es el altruismo, ¿no? Primero, la dimensión ética y de valor social de los datos, es decir, cómo podemos impactar al ciudadano, cómo podemos impactar socialmente a través del uso de los datos y entender que al final esta lógica y este cambio cultural, yo creo, y no solamente tecnológico, de lo que implica generar data spaces, tiene también que ver con poner en valor este lado más ético y colaborativo y no monetario, ¿no? Y luego también todo el tema de la confianza, que yo creo que nos queda todavía mucho por trabajar, porque bueno, en los data spaces pueden haber distintos actores que nunca han interactuado uno con el otro y demás, y al final este altruismo de datos también yo creo que fomenta un poco que haya mayor confianza entre los distintos stakeholders, entre los distintos actores, players, para fomentar en este intercambio de datos, en esta colaboración, en esta puesta a disposición de datos para fines sin ánimos de lucro. Cristian, ¿cómo lo ves tú desde la administración pública? Sí, bueno, yo opino como Keren, no lo cerraría, no se cierra al ámbito público o al ámbito privado, pero yo desde el ámbito de la administración pública y hablando un poco de algo que conocemos todos en nuestra vida cotidiana, que es la salud, y cómo se ejerce la atención en materia sanitaria en España, ya hace bastante tiempo que se regula o que se permite la donación de órganos. Pues esto de la cesión altruista de datos podría asemejarse a este concepto que conocemos todos. A lo largo de nuestras vidas se generan los sistemas de salud recogen muchísima información relativa a nuestra salud. Entonces, bueno, tanto durante nuestras vidas como bueno, pues, cuando se produzca el fallecimiento de cada uno, pues ya se está hablando en determinados entornos de esa donación a la ciencia de los datos que a lo largo de la vida ha recogido el sistema de salud. Entonces, bueno, yo lo veo un poco aterrizándolo en un concepto muy, muy, muy cotidiano, podría asemejarse a eso. Muchas gracias, Cristian. Cerramos ya el bloque de gobierno y nos vamos a meter en un bloque que a mí me interesa mucho, que es la parte, el punto de vista más técnico, ¿no? Vamos a definir técnicamente, si podemos, eh, qué es un espacio de datos. Y la primera pregunta, que es algo que hablamos en preparando la reunión, es si cuando hablamos de un espacio de datos, porque al final es un contenedor de datos, de alguna forma, ¿no? Y donde va a permitir gestionar el acceso, ¿estamos hablando de un data lake, un data warehouse, o es algo diferente? Esa te
Keren, si quieres darle tú y cierro yo, o si prefieres lo hacemos al revés. Como tú Vale, quieras. sí, sin problema. Bueno, a ver, yo tampoco soy muy técnica, pero bueno, creo que hay algunas diferencias básicas que sí puedo comentar. A ver, no son lo mismo, claramente no son lo mismo. Yo creo que sí pueden y deben y van a tener que coexistir perfectamente, porque al final, si tomamos el caso de la administración pública, no todas las administraciones, no todas las consellerías, no todos los gobiernos pueden migrar, si se quiere, a estos ecosistemas más abiertos, más colaborativos, más federados, como es el Data Space. Entonces, van a tener que coexistir. Pero sí, yo creo que son muy distintos y yo veo por lo menos el Data Space como una clara evolución de esos Data Warehouses, ¿no? O Data Lakes más tradicionales. ¿Por qué? Porque al final, bueno, los data warehouses o data lakes son infraestructuras que al final buscan, bueno, centralizar esa información, estructurar y explotar los datos para un uso propio, ¿no? En una estructura cerrada por un único actor, que es el owner, ¿no? de este data lake o de este data warehouse, mientras que los data spaces sí que plantean un ecosistema como decíamos, federado y mucho más descentralizado, ¿no? Y diseñado un poco pensando en la apertura, en la colaboración y el intercambio de datos, que no es el objetivo de lo que es un data warehouse tradicional, ¿vale? Dicho de otra manera, si el data warehouse va a responder a una lógica de data ownership, lo que decíamos del owner de datos más tradicional, el data space se basa en una lógica de colaboración, de data sharing, en vez de data ownership, de data sharing, ¿no? Y simplemente por añadir un comentario más, y ya dejo a mis compañeros, yo creo que también es interesante, no me quiero desviar mucho, pero sí explorar el enfoque data mesh, ¿vale? Bueno, es un enfoque que al final tiene, o sea, es un enfoque metodológico, ¿no? Para lo que es la arquitectura y gobernanza de datos que va a permitir a distintos equipos multifunción ser propietarios y gestionar sus propios dominios de datos de una manera descentralizada y colaborativa, ¿vale? Siempre, obviamente, garantizando la calidad, la consistencia y todas las reglas de seguridad. Pero creo que este roadmap, ¿no? que mencionaba de pasar de un data warehouse o un data lake más tradicional a un modelo federado de data spaces, implica incluir este tipo de enfoques como data mesh, o por lo menos de Capgemini lo trabajamos así, ¿no? Y creo que saco este tema del data mesh, que es un tema más metodológico, porque para mí el paso de un data warehouse o un data lake a un modelo data space no es solo un cambio tecnológico, sino que para mí es un cambio de mentalidad, es un cambio cultural de paradigma, ¿no? Como antes se pensaba en algo mucho más bilateral, mucho más cerrado, mucho más centralizado, y sigue sucediendo porque para ciertos objetivos, tanto en el ámbito público como en el privado, es necesario, ¿no? Pero bueno, ante la revolución tecnológica, en donde vemos constantes cambios, yo creo que es importante también incluir este modelo más abierto y más colaborativo, siempre obviamente manteniendo las reglas de seguridad y de privacidad que se tienen que asegurar en todos los ecosistemas de datos. Muy bien. Keren, yo creo que lo has cubierto todo bastante bien. Solo querría resaltar, me he apuntado 4 puntos que yo creo que son muy importantes a la hora de entender, como has dicho, es un cambio cultural, es un cambio en el concepto. Y creo que estos 4 puntos son importantes. Uno, que el espacio de datos es agnóstico respecto al almacenamiento. Es decir, puedes almacenar tus datos en donde tú quieras. No tienen por qué estar en ningún sitio y cada uno, por supuesto, lo puede tener en un data lake, en un data warehouse. De hecho, pues hablando con mis compañeros técnicos, me han comentado alguna vez que el data mesh, efectivamente, desde un punto de vista tecnológico o algo así, está bastante alineado con los espacios de datos. Pero bueno, eso o sea, el primer punto es, espacios de datos son agnósticos respecto al almacenamiento. El segundo es que los espacios de datos proporcionan mecanismos de gobernanza comunes, transparentes
y visibles. O sea, es un ecosistema y de participantes democrático completamente y abierto. El otro punto que también querría resaltar es que los espacios de datos facilitan la interoperabilidad. Es decir, tú te conectas al espacio de datos de agricultura o al de salud y entonces, si es un espacio de datos bien construido, te va a facilitar la interoperabilidad para que descubras datasets en otros espacios de datos que estén conectados. Entonces, eso también a la hora de las políticas europeas de datos también es muy, muy relevante. Y otro es que se genera de manera natural alrededor de un espacio de datos, se genera un ecosistema. De hecho, hay veces que el ecosistema ya existe y a partir de ese ecosistema se genera el espacio de datos. Por ejemplo, puede estar en un marketplace en donde se comparten datos y de pronto dicen, no, es que no tenemos suficiente con esta tecnología, queremos evolucionar a un espacio de datos, o puede ser al revés. El espacio de datos puede ser un imán alrededor del cual pues, se genera un ecosistema. Muchas gracias. Cristian, no sé si quieres añadir algo sobre esto, si no hago yo una reflexión. Dale tú, porque yo, vamos, muy de Han acuerdo cubierto con lo que han bastante. dicho los compañeros, sí. Sí. Gracias a los tres, porque, claro, yo cuando se habla de espacios de datos, para mí, al igual soy muy literal, ¿no? Pero yo he imaginado un espacio de datos, es decir, algo físico donde almacenamos datos. Por eso mi pregunta es si tiene que ver con un data lake, con un data warehouse. Entiendo que la parte física del espacio de datos no está cubierta por el espacio de datos. Es decir, tú como owner de tus datos y los compartes en un espacio de datos, los puedes tener ahí donde te lo quieras, incluso en tu propia infraestructura, en tu propio CPD o en tu cloud público, en tu cloud privado. Pero el espacio de datos no te proporciona de por sí o no tiene por qué proporcionarte de por sí ese espacio de almacenamiento donde tú tengas que subir los datos. ¿Lo he entendido bien? Sí, sí, En es mi así. visión sí, Es así. porque de hecho justamente la idea de federación, ¿no? El sistema federado es eso o es aquel que permite que los datos permanezcan, ¿no? en sus fuentes originales, pero que después puedan ser descubiertos, trabajados, accedidos, ¿no? Y utilizados por los distintos players. Entonces, justamente no se centraliza la información en un lugar físico, sino que justamente se mantiene en esas fuentes origen, y luego se generan políticas de acceso a estos datos. Con lo cual el dato no sale de tu ecosistema. Eso también refuerza el concepto de soberanía. Exactamente, Eso es. exactamente. Muy bien, Y, muy bien. y quizás, Pero sí, si me permites añadir, porque obviamente, aunque el espacio de datos es agnóstico respecto al almacenamiento, a nadie se le escapa que están, o sea, que están cerca, ¿no? Entonces, aunque no forme parte de lo que es la definición y la especificación del espacio de datos, el ejemplo es, tenemos a Microsoft, que están muy alineados con las especificaciones de ITSA precisamente, y están ofreciendo como servicio, te doy ambas cosas. Te doy el almacenamiento y te doy la parte de la especificación con tu conector. Es decir, cómo se almacene, no entramos desde ITSA, pero obviamente es una oportunidad de negocio. Ahora mismo Microsoft es el que más avanzado está, pero a nadie se le escapa que AWS y Google, pues, y todos los proveedores de Arsis y Yonos, todos obviamente están posicionándose ahí. claro, porque la siguiente pregunta que se me ocurre es decir, ok, yo puedo compartir mis datos, pero si lo hago con mi propia infraestructura, al final estoy pagando yo el cómputo del acceso de un tercero. Claro, por lo cual tiene mucho sentido que un tercero, por ejemplo un Microsoft o un cloud provider, proporcione ya un espacio de datos donde no solamente físicamente, sino el cómputo para acceder a esos datos esté gestionado y encima se regule en base a la normativa que toca. Lo cual tiene mucho sentido. Muy bien, pues mira, yo por lo menos ya he aclarado algunas de mis dudas más técnicas que tenía. Ah, pero seguimos con la parte técnica. ¿Cuáles diríais que son los componentes esenciales que permiten el funcionamiento seguro? Es decir, ¿cómo aseguramos que esos componentes tecnológicos aseguran que se cumplen las políticas de uso definidas por el dueño? ¿Vale? La parte más técnica, hablamos. Le doy yo, por Dale, ejemplo. Pero vamos, dale. muy brevemente. A ver, en el plano más técnico, yo creo que la implementación y la interconexión de espacios de datos y de componentes dentro del espacio de datos ya garantiza la plena seguridad, porque el desarrollo de esos componentes, primero, van a estar certificados por organizaciones como ITSA, por ejemplo, GaiaX, en fin, lo que ha comentado Mariano antes.
Pero luego, aparte de los componentes más técnicos, yo creo que lo que garantiza y diferencia el espacio de datos, ya lo hemos comentado también. Quiero decir, son las reglas que establecen los propios participantes de funcionamiento del propio espacio de datos, de tal forma que, bueno, pues el uso de los datos, el acceso a esos datos, la compartición de esos datos o la reutilización de esos datos siempre tiene que seguir, siempre tiene que adaptarse a esas reglas. Incluso ya he dicho antes, en el plano legal. Yo estoy de acuerdo con que estos elementos son fundamentales, ¿no? Los estándares, las definiciones, estas reglas y modelos desde la parte tecnológica y desde la parte más organizativa y normativa, ¿no? Que van a garantizar que el data space funcione de manera segura y controlada. Yo creo que es importante la infraestructura de confianza que está generando la Unión Europea y estos organismos que se mencionaban, bueno, como ITSA, como Gaia-X, FIWARE, etcétera, que al final te actúan como garantes, yo creo, ¿no? De que los participantes cumplan con ciertos requisitos técnicos y organizativos. Nosotros siempre decimos de Capgemini, la idea cuando planteamos cómo abordar los data spaces no es reinventar la rueda, porque para que esto funcione tiene que haber una coherencia, una cohesión y una organización, ¿no? De cómo se diseñan y construyen los data spaces. Si no, cada cual crea sus propias reglas y es muy difícil alcanzar un data sharing exitoso con una misma ontología, con una misma semántica. Entonces, por eso yo creo que piezas claves para el funcionamiento seguro y controlado es tener este tipo de protocolos, bloques de construcción estándar, conectores, que, bueno, algunos ya se han definido y otros se siguen construyendo. Y doy un ejemplo de en Capgemini formamos parte de un consorcio para un middleware, un conector que trabaja los temas de seguridad que se llama Simple. Entonces, simplemente a modo de ejemplo, pero sí. Muy bien. Precisamente quería empezar comentando el proyecto Simple. Es un proyecto muy, muy relevante dentro de la Unión Europea. Lo lleva directamente, o sea, está, por supuesto, financiado por la Comisión Europea, pero además lo gestionan directamente. Es un tipo de contrato, tienen varios tipos de contrato la Comisión Europea y este proyecto lo han considerado tan crítico que lo están gestionando ellos directamente. Entonces hay muchos participantes, uno de ellos es Capgemini y bueno, lo que hace es implementar todos los componentes que son necesarios para un espacio de datos y obviamente pues eso va a estar muy, muy bien para el desarrollo de la economía del dato a partir de los espacios de datos, tener una referencia con el sello de la Comisión Europea. Liberaron el primer MVP en enero y bueno, pues todavía les queda un tanto, o sea que es algo que todavía no está listo, pero sí que tiene desde luego un aspecto estupendo. Yo estuve en el evento y me causaron una impresión muy buena. Yo creo que el proyecto está en buenas manos y funciona bien. El tema es que, bueno, pues el proyecto Simple para mí ha llegado un poco tarde, ¿no? O sea, habría venido muy bien que hubiese empezado hace 3 años, que era cuando algunas otras iniciativas, como por ejemplo Catena X o los proyectos de movilidad, empezaron a hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora están lanzando unos componentes para espacios de datos donde ya hay otras soluciones que están funcionando. Ahí tienes el ejemplo de Tractus X. Y bueno, pues y también, como digo, el Mobility Data Space de la iniciativa alemana también han hecho una inversión, el otro día oía, en torno a los 20 millones de euros para desarrollar eso, ¿no? Entonces, digamos que el proyecto Simple de algún modo llueve sobre mojado, llueve sobre algo que ya está desarrollado, pero por supuesto, al final yo creo que es muy importante tener el aval de la Comisión Europea. Luego querría también mencionar el proyecto DSSC, Data Spaces Support Center, proyecto en el que también está Capgemini involucrado. Yo le dedico aproximadamente un 50% de mi tiempo al proyecto este y ahí no se dan directamente implementaciones de los componentes, pero sí que tiene un asset, un resultado del proyecto que se llama Toolbox, que podéis toolbox.dssc.eu y ahí hay un listado de 25 soluciones, 23 creo que llevamos, de 25 soluciones de espacios de componentes para los espacios de datos. Y eso vamos poco a poco recogiendo, o sea que
sí que se están haciendo cosas. El problema aquí quizá es la diversidad, pero eso en el fondo es un problema, pero es una oportunidad. El saber que tenemos varios tipos de soluciones. Bueno, tenemos Simple, tenemos Tractus, tenemos DSSC. O sea, no te dice nadie exactamente qué tienes que hacer, tienes variedad y tú tienes que decidir. Sí, si me permites, José Carlos, o si me permitís, un último apunte. No conviene perder de vista también aquí al desarrollo de estándares, ¿vale? Que está haciendo, o que puede hacer en el caso más data clásico, gobierno de datos clásicos, UNE, que probablemente los próximos meses conlleve una determinadas normas de estandarización y metodologías en lo relativo a espacios de datos, con lo cual eso también va a marcar un poco el modo de funcionamiento propio de los espacios de datos más allá de la normativa, más allá de los componentes técnicos. Muy bien esta aclaración. Acabamos el tercer bloque y empezamos el último. Vamos bien de tiempo, increíblemente, ¿vale? Así que os diría que os podéis explayar un poco lo que queráis, ¿vale? Luego, mientras tenemos unos 20 minutos más o menos, 15, 20 minutos. No hay muchas preguntas por ahora, pero que dejemos un margen por si puede haber preguntas, ¿vale? Vamos a la situación actual. La situación actual, casos de uso y evolución futura. Pero empecemos con la situación actual. ¿Cuál creéis que es el punto de madurez? Es decir, ¿existen casos de uso ya implementados, incluso que puedan servir de inspiración a nuevas tecnologías, a nuevas iniciativas? Si queréis empiezo yo esta vez, que también me da un poco de cosa que os remato todo lo que si queréis empiezo ya. Entonces, en esto querría volver a incidir en que tenemos ejemplos como estos que he puesto en el chat, EONA X, Catena X, SCSN y NDS, que son realmente maduros. Por ejemplo, el de movilidad tiene 150 participantes, o sea, es una cantidad muy importante. En Catena X también hay bastantes participantes dentro de lo que es el espacio de datos. Aquí el apunte que querría yo hacer es que los espacios de datos han evolucionado, un poco os contaba que se empezaron en el plano académico, institutos de investigación, luego se empezaron a hacer testbeds. Ahora que estamos entrando en el mainstream, o sea, ahora estamos a punto de que los espacios de datos se conviertan en mainstream, desde ITSA hemos identificado que quizá pues le hemos estado prestando mucha importancia, le hemos dado mucha importancia a los arquitectos de los espacios de datos, a los que generan y construyen los espacios de datos, pero ahora también tenemos que darle mucha importancia a los participantes, es decir, a aquellos consumidores de datos que, oye, quieren consumir datos, pero no tienen por qué saber cuántos conectores hay, ni cómo se implementan, ni cómo se genera un marco de gobernanza. No, lo único que quieren es tener un acceso sencillo a los espacios de datos, entender, por supuesto, con qué se la están jugando y tener la información suficiente. Nosotros en ese sentido recientemente hemos lanzado algo que le llamamos el User Group, el grupo de usuarios, que es una manera de decir, puedes entrar en los espacios de datos, pero en plan fácil, ¿no? Te lo ponemos fácil. Te vamos a contar todo lo que te hace falta saber, siempre y cuando no quieras entrar en ser tú el operador o el promotor, ¿no? Para eso tenemos otra categoría, que son los miembros de la asociación, que están en nuestros working groups, pero gente que quiere formar parte del mundo de los espacios de datos, pero no necesariamente necesita entender cuál es la complejidad que se hace. Y bueno, de momento está funcionando bien y os animo a que le echéis un vistazo en nuestra website a ver en qué consiste lo del User Group, porque pensamos que va a servir mucho para que los espacios de datos sigan adelante. Me parece muy interesante, Mariano, porque cuando dices quién puede entrar, entiendo que organizaciones privadas también y que ese User Group también vale para organizaciones privadas, porque es una forma de quitar barreras de entrada, ¿no? Hacerlo fácil, ¿no? Genial. Efectivamente, esa es la idea. Muy bien. Vale. Y el resto, Cristian, Karen, ¿queréis opinar sobre el punto de madurez actual? Bueno, yo creo que al haber tantos modelos distintos de espacios de datos, cuento un poco, no off the record, porque estamos on the record, pero claro, cuando estamos abordando distintos casos
de uso y espacios de datos, algunos más regionales, otros más transfronterizos, algunos de X sector, Y, Z sector, vemos que la variabilidad es enorme y que al final los componentes de cada data space son particulares, ¿no? Si bien hay reglas comunes y todos los estándares, ¿no? Creo que esto hace que estemos en una fase intermedia, ¿no? De madurez o de maduración progresiva. Yo creo que ni de casualidad estamos en una etapa piloto conceptual y demás, pero tampoco estamos en una etapa, a mi criterio, de despliegue masivo. Yo diría que estamos en ese punto intermedio donde vamos generando casos de uso muy valiosos, como los que mencionaba Mariano, y bueno, que al final estos marcos comunes que estamos construyendo es una clara apuesta a que se sigan trabajando. Yo creo que también es muy interesante, o por lo menos en mi experiencia lo que he estado viendo es que en muchos de estos casos no nacen necesariamente por una motivación técnica de, bueno, paso de un data lake a un data space, sino por una necesidad de colaboración, porque hay desafíos hoy en día, cuando estamos planteando los casos de uso, hay desafíos que al final superan a una sola organización. Entonces yo creo que al final o sea, para generar valor real, para responder a muchos problemas que hoy en día tenemos, ya sean problemas públicos o problemas de negocio, sí se requieren de estos espacios y por eso sí que yo creo que estamos madurando y avanzando mucho. Quería dar algunos ejemplos que me he apuntado, tanto de España como de Capgemini en particular. Bueno, creo que varios ya han sido mencionados por Mariano y bueno, y también porque se fue abordando en la charla. A ver, en España tenemos el hub de Gaia X, pero específico aquí en España, ¿vale? Por otra parte, algunos data spaces ya sectoriales. Se hablaba en el grupo, en el chat de preguntas, de si había, aparte del sanitario, bueno, claramente hay un espacio de datos del Sistema Nacional de Salud que se está trabajando, pero también hay otros como la iniciativa de Segitur, ¿vale? Para desarrollar el data space de turismo, que comenzó, si mal no recuerdo, a fines de 2023. Y luego en Capgemini, bueno, como comentaba mi compañero Mariano, nosotros hemos tenido participación en Catena X desde el momento cero, con nuestros compañeros alemanes, obviamente. Luego también tenemos participación en el DSSC, en el Data Spaces Support Center. Luego tenemos participación en algunos consorcios como es el del Smart Middleware Platform, este Simple del que hablábamos. Y luego, a ver, no puedo hacer el disclaimer de qué ciudades y demás, porque es un caso de uso todavía no publicado, pero sí estamos desarrollando un data space regional en una ciudad, no española, no europea, pero creo que es una gran oportunidad para desarrollar, ¿no? Un data space para un municipio y que responda al tipo de retos que tiene la administración pública. Así que eso es un poco mi resumen de en qué situación estamos. Yo, si me permitís muy brevemente, por complementar y dar alguna cifra global, inicialmente a nivel europeo, el modo de abordar esto del desarrollo de los espacios de datos fue modo global. Comenzaron, si no recuerdo mal, 8 espacios de datos sectoriales. En la actualidad tenemos 14 espacios de datos sectoriales, con lo cual ha ido marcando un poco se ve la evolución del propio modelo. Y en el caso nacional, pues no sabría deciros ahora mismo la cifra, pero probablemente se han financiado actuando la administración pública un poco como tractora en el plano nacional, sobre todo, digo nacional, a nivel autonómico y local, varias decenas de proyectos en general, principalmente casos de uso, que al final es el por qué hacemos creamos un espacio de datos. Centros demostradores, que me parece muy importante para mejorar el engagement de consumidores, productores y participantes dentro del espacio de datos. Y desarrollo de productos para mejorar pues eso, la tecnología que subyace a los espacios de datos. En este sentido, a nivel nacional cubre los tres niveles administrativos, nacional, Estado, las administraciones regionales, donde podemos participar en un tipo de proyectos de tecnología denominados RETEC, que están muchos de ellos vinculados con espacios de datos.
Y a nivel incluso local, con algún espacio de datos orientado a administraciones locales vía Federación Española de Municipios y Provincias. Muy bien, muchas gracias. Estamos acabando ya. Os voy a lanzar la última pregunta, que es pregunta doble, y quiero que lo utilicéis como ronda final, ¿no? Para hacer vuestra última intervención. Y quiero que habléis de un poco de los desafíos que enfrenta la implementación a gran escala de los espacios de datos europeos, cuáles son esos principales problemas o desafíos que veis en la actualidad y cuál es la evolución, es decir, cómo veis los espacios de datos de aquí a 5 años. Le doy yo muy brevemente, si Vale. me permitís. Muy breve, muy breve. Para mí el gran desafío, se ha hablado mucho y se habla y se sigue hablando, vaya, en el plano tecnológico, mucha tecnología al frente de los espacios de datos y desde mi punto de vista quizás deberíamos dejar, o se debería dejar de hablar tanto de tecnología, intentar involucrar a otro tipo de actores, a otro tipo de gente, mejorar el engagement que comentaba anteriormente. Buscar un caso de uso, potenciarlo, hacer de entidades extractoras y que luego aquello, en caso de uso, sea sostenible dentro del propio espacio de datos. Y en cuanto a la evolución futura, pues bueno, yo creo que lo que comentaba al inicio del webinar de la nueva estrategia continente ya y de la Unión Europea, yo creo que esboza lo que puede ser esto en un futuro. No solamente en el plano de la inteligencia artificial, sino que se sigue apostando por la figura de los espacios de datos, con lo cual el cambio de modelo hacia un modelo más democrático de acceso y compartición de datos, vamos, yo creo que es la base de crecimiento socioeconómico a nivel mundial. Hay incluso otros países, más allá de la Unión Europea, que están fuera de la Unión Europea, que ya están funcionando o están orientándose hacia un modelo de espacios de datos para compartir datos, con lo cual, bueno, pone en valor el cómo queremos vivir y qué modelo de vida queremos dentro de la Unión Europea. Sí, pues por mi parte, yo dentro de 5 años, y fijaros bien lo que voy a decir, dentro de 5 años espero que no hablemos de espacios de datos. Y os explico por qué. Yo creo que si dentro de 5 años ya no estamos hablando de espacios de datos, quiere decir que los espacios de datos se han convertido en mainstream y los estamos utilizando y estaremos hablando, al hilo de lo que has dicho tú, Cristian, de los casos de uso muy relevantes que se están utilizando dentro de los espacios de datos. A día de hoy todavía estamos hablando de la tecnología, del contenedor en donde van esos datos y la tecnología no se vende. Internet en sí, cuando tú piensas en el ejemplo de Internet, nadie compra Internet. La gente compra pues, las redes sociales, ¿vale? O sea, eso sí que establece un modelo de negocio. Las redes sociales, los blogs, etcétera. El ejemplo que ponía antes con el móvil. Tú puedes tener una tecnología fantástica, pero si no tienes el WhatsApp o tienes el Facebook que te tiene todo el día mirando, el móvil realmente tampoco te merece la pena. Entonces, ahora ya nadie habla de HTTP, ¿no? Todo el mundo simplemente utiliza lo que va encima de Internet. Entonces, bueno, esa sería mi esperanza. Si todo funciona bien respecto a los espacios sectoriales, tanto a nivel europeo como a nivel nacional de España, para entonces, bueno, en 5 años deberían estar terminados todos estos proyectos y en teoría pues tendríamos una proliferación de espacios de datos, bueno, pues por todas partes. Y bueno, pues estaríamos en situación de utilizar los datos pues de una manera que no se está utilizando ahora mismo en el mundo. Porque si todo esto funciona, o bueno, no si, sino cuando esto funcione, vamos a tener acceso a una tecnología y unos entornos de innovación que no tienen precedente. Bueno, después de lo que mis compañeros comentaron, queda poco, pero a ver, yo me había apuntado bueno, aparte obviamente desafíos estructurales em, y económicos, ¿no? Del ecosistema, hay algunas barreras más estratégicas y operativas que creo que tenemos que seguir trabajando. La primera es la barrera, de alguna manera, organizativa y cultural, ¿no? Que al final muchas empresas aún ven el dato como un activo interno, un activo que hay que cuidar y no están preparadas para compartirlos, ¿no? Ni técnica ni culturalmente. Entonces vemos resistencia al cambio, ¿no?
por miedo a perder un poco la ventaja competitiva o una falta de capacidad interna para adaptarse, ¿no? Tanto procesos, personas y sistemas a esta lógica federada y luego desalineamiento entre áreas internas por no estar sincronizadas sobre los tiempos de ejecución de estos nuevos ecosistemas, riesgos y oportunidades que traigan, ¿no? Luego creo que otro tema importante es la falta de confianza, ¿no? En realidad, al final, el data space, yo creo que si tengo que resumir en 10 componentes principales, uno es la confianza, ¿no? Entonces, si hay intereses diversos y a veces contrapuestos entre los distintos players, no siempre, bueno, se quiere compartir y hay cierto temor y resistencia, ¿no? Especialmente cuando hay quizás datos sensibles o datos muy relevantes. Entonces, bueno, ¿puedo confiar en que el otro va a cumplir con las reglas de juego? ¿Tengo garantías legales? ¿Tengo garantías técnicas de que mis datos no van a ser filtrados o utilizados de manera incorrecta? Había una pregunta ahí en el grupo que hablaba de este tema del copyright, ¿no? Y de los sesgos y demás. Y la última, que creo que también tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién de los sesgos y el copyright, es la dificultad de escalar con una gobernanza efectiva y sostenible, en donde hayan reglas de claridad, o sea, reglas de calidad claras, en donde haya un marco de gobierno y normativo, en donde haya una lógica semántica que se aplique para todos. Entonces, bueno, estos son algunos de los riesgos que yo veo. Y luego en cuanto a la evolución, sí, tal cual como decían mis compañeros, es decir, espero que no estemos hablando de qué es un data space o en qué estado estamos en 5 años, porque el data space tiene que ser parte del día a día, como hoy en día se plantea un data warehouse o hablamos de ecosistema de datos en nube, ¿no? Yo creo que la tendencia va hacia eso, la tendencia va hacia el data sharing, y tiene que ser así, si no tenemos un problema, ¿no? Hay que pasar un poco de esta fase más de experimentación y definición a la puesta en producción y que esto sea parte de nuestro day to day. Muchas gracias a los tres. Me quedo con la idea de que en 5 años no hablemos de espacios de datos porque sea algo que tengamos tan asumido que no sea algo en lo que tengamos que pensar, sino que sea algo ya, pues eso, asumido y que lo utilizamos en nuestro día a día. Y luego estoy de acuerdo contigo, si puedo hacer una apreciación personal del tema de la confianza. Claro, yo tengo muchas dudas con qué va a pasar con el sector privado. Es decir, eso de compartir datos de forma más o menos altruista para que la industria se beneficie y como tal yo también me beneficie, bueno, eso hay que convencer a algunos CEOs, ¿no? De que eso se puede hacer y que tiene sentido. No, yo creo que ahora estamos todos con lo de el dato es un tesoro y lo tengo que cuidar porque lo quiero explotar yo, pero eso de compartir para que todos nos beneficiemos, esa visión más altruista, a ver si llegamos, ¿vale? Estaría muy bien. Pasamos a las preguntas. Raúl Micharet Arcos hace una pregunta un poco técnica, ¿vale? Es decir, oye, partiendo de que Mariano ha comentado que los datos no se mueven del origen, entonces, ¿cómo se podría combinarla o explorar varios datasets del mismo espacio de datos, pero de proveedores diferentes? ¿Cómo hacemos esa integración de esos datos? ¿Dónde se hace? Si queréis empiezo yo por el tema este. O sea, se hace, ahí lo que hay es un rol que se llama el coordinador del caso de uso. Es decir, los casos de usos muy sencillos, tú eres un consumidor de datos y consumes datos de un solo proveedor de datos, ¿vale? Probablemente si eso es lo que quieres tampoco te hace falta un espacio de datos, ¿no? Eso lo puedes resolver uno a uno, ¿no? Cuando sí que tiene sentido es cuando tienes un caso de uso algo más complicado y entonces utilizas precisamente la tecnología de los conectores para poder articular ese. Entonces, accedes a parte de los datos que están en un proveedor de datos y a otra parte de los datos que están en otro proveedor de datos. Internamente eso es algo cuando yo hablaba de la complejidad técnica, ¿no? Esa es una de las complejidades técnicas que, por supuesto, no os puedo explicar yo ahora cómo funciona exactamente, pero que es parte, pues bueno, de la magia, digamos, de los conectores de los espacios de datos, te permite articular diferentes fuentes de datos de manera coordinada. Exacto, es parte de la interoperabilidad de los espacios de datos que debe estar resuelto en el propio conector, obviamente. Claro. Muy bien, luego hay ciertas preguntas. Estoy muy agradecido a los panelistas porque además de darnos explicaciones iban contestando las preguntas, con lo cual son multitasking total. ¿Se ha quedado alguna pendiente? Hay una de Mario Sánchez de León que nos habla de la virtualización de datos. Asociando el concepto de que los datos van a estar repartidos en varios orígenes, si la virtualización de datos como tecnología
adquiere un papel importante seguramente en esos conectores, ¿no? Para poder explotar los datos con independencia de su origen. No sé si nos estamos metiendo también temas muy técnicos, no sé qué opináis del concepto de virtualización de datos aplicada a los espacios de datos. Bueno, para mí, a ver, tampoco soy muy técnica, entonces, bueno, espero que valga la respuesta, pero para mí la virtualización es clave porque al final necesitamos ese acceso a los datos sin moverlos, ¿no? Y al final esto permite, bueno, consultar estos datos, trabajarlos, combinarlos, accederlos y explotarlos, estando en estas múltiples localizaciones de las cuales hablábamos, ¿no? Ya sea on-premises, ya sea en cloud, ya sea edge, ya sea un mix. Y no tenemos que replicarlos o consolidarlos físicamente. Entonces yo creo que esto es fundamental, la virtualización para esto es fundamental y está muy alineado a lo que hemos comentado del principio de soberanía de datos. Genial, gracias, Keren. Y luego la última, y ya acabamos la parte de preguntas, es de Gemma Moreno. Ella nos pregunta si existe o está en curso el desarrollo de herramientas comerciales que cubran los requisitos de un espacio de datos. Creo que antes Mariano ha hablado de los proveedores de cloud. No sé si van por ahí los tiros o existen otro tipo de acciones comerciales. En cuanto a las herramientas, pues una es, pero no es comercial, no es una iniciativa privada, sería el proyecto Simple, es uno de ellos. Luego está Track2X y luego está ELDA, pero casi todos son, o todos, son iniciativas de código abierto. O sea, hasta donde yo llego, solo la de Microsoft y potencialmente AWS y Google y otros en nube puede que lo ofrezcan, pero hasta donde yo llego, todos son de código abierto. Creo que también comentaba eso alguien en el chat, que son de código abierto. Sí, seguramente si imaginamos el futuro ese dentro de 5 años, no se hablará de espacio de datos, pero seguramente habrá soluciones comerciales que facilitarán el utilizar los espacios de datos de forma transparente. Esperemos. Sí, esperemos porque si no... al final es una parte importante del Sí, yo conozco alguna solución comercial en el plano más relacionado más directo con los espacios de datos e incluso alguna solución comercial o precomercial que va más allá de espacios de datos y que está relacionado con la pregunta anterior, es decir, que permite llevar, en el plano de la inteligencia artificial, pero accediendo a los datos, permite llevar un entrenamiento, un modelo, un entrenamiento federado de forma que el modelo viaje al repositorio, a los repositorios que están donde están los datos dentro del espacio de datos y los resultados de ese entrenamiento reviertan luego en el modelo centralizado que está fuera del espacio de datos. Esto se relaciona con el acceso a los datos seguros, la virtualización, entornos cerrados de compartición de datos y demás, que también viene reflejado en la normativa, por ejemplo, inteligencia artificial o en los espacios de datos de salud, donde se manejan datos más sensibles, es donde un poco se regula de una forma un poco más pormenorizada. Muy bien, pues estamos acabando ya. Keren, Cristian y Mariano, deciros que ha sido un auténtico placer pasar este ratito con vosotros, que he aprendido un montón, que no sabía nada y ahora no soy un experto, obviamente, pero algo más sé de espacios de datos. Así que agradeceros que nos hayáis dedicado vuestro tiempo y vuestra sabiduría y vuestros conocimientos. Y nada, pues nada, muy agradecidos y espero que os haya gustado a todos el webinar. Comentaros que ahora os pasaremos una encuesta. No sé si Alex puedes pasar ya, mostrar o compartir el enlace de la encuesta. Y que tenemos un regalo, ¿vale? Para todos, bueno, no es para todos, es un sorteo, ¿vale? Es un regalo que vamos a sortear, no entre todos, sino entre aquellos que respondan a la encuesta, ¿vale? Es un DMBOK, ¿vale? El libro de Dama, el Body of Knowledge de Dama, que cubre todo lo que es el framework de gobierno y gestión de datos de Dama. Lo vamos a sortear, así que os invito a todos a que rellenéis la encuesta, que nos hace mucho bien porque al final es feedback constructivo y ese feedback es básico para que podamos darle forma a esta iniciativa del World Webinar y cada vez hacerlo mejor. Así que os animo a todos a contestar el webinar y de verdad agradeceros a Keren, a Cristian y a Mariano pues todo este ratito y todo lo que habéis compartido. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.